¿Cuál fue el momento que te hizo odiar a alguien que alguna vez te importó? Ex compañero de cuarto. Dejó de pagar el alquiler y bloqueó al arrendador en todas partes. El arrendador me obligó a ser el intermediario y él me mintió descaradamente diciendo que no tenía dinero, que no podía comprar comida, una historia muy triste. Así que le compré víveres y contacté con sus padres para decirles lo preocupada que estaba por verlo decaer. Sus padres me dijeron que le mandaban el alquiler y unos cientos más cada mes. No sé qué hizo con el dinero, pero debía 3 meses de alquiler. El día que se acabó el contrato de arrendamiento, sacó sus cosas y dejó el apartamento lleno de basura y comida podrida en el refrigerador. Estuve casi 2 días limpiando solo, pero tenía que irme a trabajar y se me acabó el tiempo. Así que todos perdimos el depósito de seguridad por el apartamento destrozado, y cuando lo enfrenté, su excusa fue: ya no quiero saber nada de ese lugar, lo dejo atrás. Un mes antes de todo esto, lo habría considerado mi mejor amigo. Ahora, si pienso demasiado en él, me enfado tanto que me tiemblan las manos. También perdí a un buen amigo después de una experiencia de compañero de cuarto. Le permití mudarse a mi casa por una tarifa de alquiler de habitación muy baja para Los Ángeles. Básicamente, lo suficiente para cubrir una pequeña parte del alquiler total y el aumento de los servicios públicos. A los 2 meses lo despidieron de su trabajo y no hizo ningún esfuerzo por buscar otro. También me dijo que tendría a su hija pequeña algunos fines de semana, pero la verdad era que la traía todos los fines de semana, desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la noche, y cuando quería traer a su novia para emborracharse, simplemente encerraba a su hija y a su bebé que apenas caminaba en su habitación para que vagaran por mi casa. También fue una pesadilla desalojarlo. Él, 40M, trajo a su madre para que lo ayudara a mudarse el día antes de que yo fuera a presentar el papeleo de desalojo. Los vi intentar robar mis cosas y ella me gritó en la cara que era una perra malvada por echar a su hijo. Conocí a este tipo desde que íbamos juntos a la secundaria. Pequeña venganza. Su ex me pidió que testificara sobre su horrible crianza durante una audiencia de custodia. Ya no tiene que preocuparse por esos fines de semana. Mi mamá me dijo un mes después de que muriera el papá de mis hijos que todos los beneficios de sobreviviente que recibo deberían ser entregados a ella para pagarle las cosas que me pagó mientras crecía. En ese momento no sabía si mis hijos los recibirían. Él trabajó en negro durante años, ¿y quién piensa que está bien quitarles el dinero a sus nietos? Lo que ella me pagaba era el alojamiento y la comida. Una vez que conseguí un trabajo tenía que comprarme todos mis útiles escolares, ropa, productos femeninos, etc. Paréntesis que cierra punto. Un mes después me dijo que necesitaba dinero para comprar un coche y que sabía que yo lo tenía, no lo tenía, y que vendría a buscar el dinero cuando su novio volviera a casa. Le colgué y no he vuelto a hablar con ella desde ese día. 11 años y contando. Mi papá en realidad todavía me debe más de $3,000 en beneficios para sobrevivientes, pero no hay nada que pueda hacer para conseguirlo. Cuando mi mamá falleció, yo tenía 15 años y comencé a recibir los beneficios, pero no me enteré hasta 2 años después. Una vez que supe, mi papá empezó a tomar $600 de los $680 al mes como alquiler porque había dejado la escuela secundaria, pero yo todavía era menor de edad. Teníamos un acuerdo por escrito de que dejaría de pagar el alquiler en algún momento y me daría el resto del dinero cuando cumpliera 18 años. Sin embargo, cuando le pregunté, él desechó nuestro acuerdo y se negó a darme una copia. Además, me dijo que usaba el dinero para que yo pudiera vivir cómodamente y tener ropa y comida, cuando en realidad lo estaba usando para alimentar su alcoholismo. Fui amigo de un chico durante toda la escuela secundaria y durante 1 año o 2 después, pero luego descubrí que le había dado una paliza a su entonces novia, quien también era mi amiga. Ella me llamó llorando y me pidió que fuera a su apartamento a las 3 de la madrugada. Cuando llegué allí, la vi en un estado terrible. Tenía los ojos morados, la nariz rota y moretones en el cuello y los brazos. El chico estaba sentado en el borde de la cama, sacudiendo la cabeza y diciendo: ella me obligó a hacerlo. Rompió mi maldita estatua. Resulta que ella había derribado accidentalmente una estatua de coleccionista que él había puesto en su tocador cuando se levantó para ir al baño en medio de la noche. Inmediatamente llamamos a la policía y lo arrestaron. Este tipo era una absoluta basura.
No hay excusa alguna para el abuso físico y emocional que infligió a su novia. Su comportamiento es inaceptable y repugnante. Mi tía acusó falsamente a su esposo de engañarlo y lo dejó. Él se estaba muriendo de cáncer y las facturas del hospital se acumulaban, por lo que era su única forma de salir de la relación sin parecer una mala persona por abandonarlo. Murió un año después solo en la casa sin nadie alrededor para cuidarlo. Ayudamos a pagar su funeral. Si sufre un destino terrible más adelante en la vida, no me importaría. Ella ya no es parte de nuestra familia. Mi abuela mintió sobre el estado mental de su primer novio y lo acusó falsamente de abusar de ella para encerrarlo en un hogar de cuidado de ancianos de tiempo completo, simplemente porque decidió que ya no le gustaba. Él murió 2 meses después, y creo que en parte fue debido al impacto de esta traición. Él era uno de los hombres más amables, pacientes y reservados que jamás haya conocido. Siempre estaba dispuesto a hacer lo imposible por los demás, con una sonrisa en su rostro y sin esperar nada a cambio. Supongo que su ingenuidad es la razón por la cual amaba tanto a mi abuela. Si bien sabía que mi abuela tenía algo de maldad, solo fue en ese momento que me di cuenta hasta qué punto llegaba. Después de eso, ella también se volvió demasiado senil para ocultarlo adecuadamente y cualquier resto de amor que tuviera por ella simplemente se evaporó. En lo que a mí respecta, ella podría caer muerta y no me importaría en absoluto. Una de mis tías le hizo algo similar a su esposo, aunque él tenía una demencia temprana que había sido bastante obvia durante años, pero ella nunca lo ayudó. Sus hijos se dieron cuenta del mal estado en el que se encontraba. Conducía regularmente a la ciudad y luego no podía llegar a casa y la policía lo escoltaba hasta su casa. Es algo que puedo recordar, y lo llevaron a donde viven y ponerlo en un hogar de ancianos de cuidado de la memoria. Mi tía no tardó mucho en divorciarse de él, alegando que se habían desenamorado hace años pero que permanecieron juntos por alguna razón. Sus hijos procedieron a cortar el contacto con ella y se negaron a dejarla ver a los nietos y ella simplemente no podía entender por qué harían tal cosa. En su funeral, ella trató de actuar como una esposa cariñosa y ordeñó la simpatía tanto como pudo a pesar de que lo había abandonado y divorciado años antes. Ex mejor amiga. Cuando ella necesitaba apoyo y alojamiento para trabajar en mi ciudad, yo se los ofrecí. Éramos compañeras de profesión con habilidades que se complementaban bien. Formábamos un gran equipo, pero todo cambió con la pandemia. Yo perdí mi empleo y ella pudo seguir trabajando desde casa de sus padres. Le pedí ayuda, solo que revisara mi currículum o mis proyectos freelance para darme su opinión. Pero siempre me ignoraba. Luego, su empresa buscaba un profesional independiente y me consiguió un trabajo por el que le estaba muy agradecida. Hice un excelente trabajo y sus jefes quedaron encantados. Pero ella empezó a esconderme información del proyecto y descubrí que les decía que me pagaran menos y que intentaba sabotear mi trabajo antes de entregárselo al jefe. Al final de nuestra amistad, me encontraba en una situación difícil, con tendencias suicidas y no encontraba trabajo por culpa de COVID y cuando ella quiso pagarme menos, renuncié a mitad del proyecto y no he vuelto a hablar con ella desde entonces. He sido mucho más feliz, mi trabajo freelance se ha publicado varias veces y estoy solicitando entrar a la escuela de posgrado en el campo de mis sueños. La última vez que supe de ella, su empresa la había dejado como la única persona en su puesto y había despedido a la mitad del personal. Mi amigo tenía una historia de amor con una chica llamada Ángela que duró años. Tenían una gran conexión mientras crecían y finalmente comenzaron a salir. Parecían destinados a estar juntos. Sin embargo, Ángela se mudó a otra universidad en otro estado, lo que los obligó a intentar una relación a larga distancia. Todo parecía normal cuando Ángela regresó a nuestra ciudad natal para visitarnos, hasta que un desconocido se puso en contacto con mi amigo a través de Snapchat. Este desconocido le dijo a mi amigo que también estaba en una relación con Ángela y que había durado meses. Al principio, no podíamos creerlo. Así que le pedimos pruebas y descubrimos que Ángela aparecía en las tarjetas de Navidad de su familia. Pero la situación empeora, o mejora si lo encuentras gracioso jajaja, ya que el desconocido tiene más información. Afirma que Ángela había estado en otras relaciones serias y se había acostado con muchas personas por drogas y dinero.
Además, revela que Ángela abandonó la universidad y se está mudando de regreso a nuestra ciudad natal para escapar de la situación en la que se encontraba en su ciudad universitaria. Además, Ángela también robó $500 al desconocido antes de regresar a nuestra ciudad natal, junto con miles de dólares de otros novios y contactos. Después de que todo se descubriera, Ángela huyó de casa una vez más y se mudó a California, al menos eso es lo último que supe. Esta situación rompió el corazón de uno de mis mejores amigos y fue una de las cosas más dolorosas que he presenciado. Tu amigo necesita contactar a ese rando y comprarle un lindo regalo. Parece que le ahorró una fortuna tanto en dinero como en dramas futuros. He compartido esta historia antes en Reddit, pero se ajusta bien a esta pregunta. Tenía una amiga en otro país que utilizaba mis visitas allí como una excusa para engañar a su esposo. Me dejaba en un centro comercial, cine, etc. Y luego se iba al motel más cercano para encontrarse con un hombre con el que había estado hablando en línea, dejándome sola durante 2 días. Después regresaba y me visitaba en mi territorio como si nada hubiera pasado, solo para recibir incómodas llamadas de su esposo preguntándome por qué no respondía a su teléfono. Probablemente te estés preguntando por qué seguí siendo su amiga. La verdad es que ella me había ayudado en un momento difícil de mi vida, y no suelo hacer amigos fácilmente, así que quería aferrarme a uno de los pocos que tenía. Pero luego, aproximadamente un año después, mi padre falleció y, naturalmente, no estuve mucho tiempo en línea. Cuando finalmente me conecté a un grupo de noticias al que ella y yo pertenecíamos, lo primero que vi fue un mensaje mordaz que ella había publicado acusándome de revolcarme en la soledad porque no había estado en línea para hablar con ella. ¿Sabía ella que mi papá había muerto? Sí, lo sabía. En ese momento, ya no pude tolerarlo más. La bloqueé en todas las redes sociales en las que tenía cuenta y luego le envié un correo electrónico a su esposo desde una cuenta desechable, contándole todos los detalles de cómo ella lo había engañado. Finalmente se separaron y ahora están divorciados. ¿Fue inmaduro de mi parte? Probablemente sí, pero ella se lo merecía. Intenté preguntarle a mi mejor amigo, que también era mi gerente en ese momento, qué le pasaba cuando llegó al trabajo de mal humor y destruyó nuestra amistad. Por lo general, él se mantenía callado cuando estaba de mal humor, pero ese día intentó presionarme y dijo cosas hirientes sobre mí y las personas que me importaban. Al final del día, traté de hablar con él al respecto y me dijo que no pasaba nada, pero continuó tratándome mal como si estuviera enojado conmigo por eso. Como resultado, decidí no mudarme con él, a pesar de que habíamos planeado hacerlo juntos durante un tiempo. Además, busqué y conseguí un nuevo trabajo para evitar tener que trabajar más con él. Desde que obtuve mi nuevo trabajo, no hemos hablado. Me enteré de que finalmente fue despedido de su puesto de gerente debido a su actitud, y además, él está mintiendo a la gente sobre la situación, haciéndome quedar como una persona horrible. No diré que lo odio, ya que le deseo lo mejor, pero he decidido no darle más de mi tiempo y energía en el futuro. Me gustaría tomar prestada su última oración para terminar la historia de una experiencia similar que tuve. Un amigo, que era un año menor que yo, lo conocí desde que teníamos 6 años. Compartíamos la misma escuela, el mismo club de fútbol y éramos Boy Scouts juntos. Congeniamos bastante bien, especialmente durante nuestra adolescencia, cuando pasábamos mucho tiempo juntos. Íbamos por ahí haciendo cosas tontas y cool de adolescentes, y jugando. Esta dinámica continuó desde los 12 hasta los 21 años. Sin embargo, nuestra amistad cambió cuando me mudé a otra ciudad y comencé a trabajar allí. Aunque la expresión fuera de la vista, fuera de la mente no se aplicaba a mí, nuestra relación ya no era la misma. Seguimos adelante en la vida y tuve una oportunidad en una empresa para la que él no estaba calificado. Aunque él tenía dificultades para encontrar trabajo debido a su falta de educación formal, pensé que sería perfecto para el puesto y le sugerí a mi empleador que lo contratara. Aunque sabía que había riesgos, como el trabajo monótono que no lo desafiaría lo suficiente y el hecho de que yo sería su superior y tendría que capacitarlo y delegarle tareas, él aceptó el trabajo. Todo parecía ir bien al principio, hasta el 5.º día de trabajo. Ese viernes, mi amigo no se presentó a trabajar y supe que algo andaba mal. Traté de comunicarme con él, pero no respondió a mis llamadas.
Luego recibí un mensaje suyo en el que me decía que había terminado con su novia y estaba regresando a casa en tren. Me sorprendió, ya que aunque sabía que su relación tenía problemas, no esperaba que terminaran. Llamé a su novia para averiguar qué había sucedido y ella tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Me sentí traicionado y decepcionado. Decidí cortar la relación de manera abrupta y rápida, ya que era lo mejor para mi salud mental. Desde ese mensaje, nunca supe más de él. Hablé con sus amigos y familiares, pero nadie pudo encontrar una razón sensata para su comportamiento. Al igual que tú, adopté la misma postura en nuestra relación. Supongo que no diría que lo odio porque le deseo lo mejor, pero nunca jamás le daré más de mi tiempo y energía. Mi madre arruinó mi boda. Acosó a mi esposa, le insultó verbalmente a ella y a su familia, me acosó a mí y trató de causar problemas con mis abuelos porque estaba enojada de que los hubiera invitado, a mis suegros, a mi boda. Amenazó con hacer un escándalo durante la ceremonia. Obviamente, no la invité a la boda, pero aún así apareció. Comenzó a perseguirme de habitación en habitación unos minutos después de que comenzara la ceremonia, lo que me llevó a tomar 3 tragos de tequila para calmarme y no desmoronarme en el altar. Fue interceptada por los 2 guardias de seguridad que contraté a último momento solo por ella, y la encerraron en una habitación que tenía vista a la ceremonia, mientras mi abuela me llevaba por el pasillo en lugar de ella, obviamente. Esto sucedió hace casi 10 años. Desde entonces, he estado esperando una disculpa. En cambio, he recibido más acoso, intentos de chantaje, gaslighting y correos electrónicos amenazantes. Recientemente, ella contrajo COVID y sobrevivió. Es una gran molestia. No puedo esperar para el día en que muera, sola y miserable, sin haber conocido nunca a su nieto, a quien estoy protegiendo de esa maldita psicópata. No soy una persona violenta, pero sueño con darle puñetazos en la cara hasta convertirla en gelatina. Sería un final apropiado para esa abusiva perra y para toda mi infancia llena de sufrimiento. No soy una persona violenta, pero sueño con darle puñetazos en la cara hasta convertirla en gelatina. Sería un final apropiado para esa perra abusiva y toda mi infancia de mierda. Mi esposa tuvo un terrible accidente hace unos años que la dejó con parálisis en el lado izquierdo y otros déficits. Aunque ha recuperado bastante función motora, la realidad es que nunca recuperará el 100% de lo que perdió. Después de su estadía de un mes en la unidad de cuidados intensivos, fue transferida a un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados. Debido a que ella era una levantadora de pesas competitiva antes de su accidente, progresó bastante rápido desde la memoria muscular y no se consumió por completo como lo haría alguien que pasó un mes entero en una cama. Volvió a aprender a caminar, a subir escaleras, empezó a recordar cosas que había olvidado. Estuve allí en el hospital todos los días, incluso durmiendo en su habitación con ella algunas noches. Por supuesto, informé a su familia al principio, así como a la mía, para que vinieran a visitarme cuando pudieran. Tanto sus padres como los míos viven a unas 100 millas de distancia, así que realmente aprecié que vinieran cuando lo hicieron. Durante este tiempo, todavía estaba en una banda. Por razones obvias, no podía comprometerme con ningún show y mi banda realmente había despegado y ganado mucha tracción en cuanto a acuerdos y shows. Mi hermano, que era y sigue siendo el cerebro de esta banda, me llamó y me dijo: amigo, tenemos este concierto y va a ser enorme. Le dije: mira, ella está en el hospital, lo sabes. Ni siquiera puede caminar, yo simplemente no puedo. Él dijo: hermano, ¿por qué siempre eres egoísta? Colgué el teléfono y nunca más lo llamé. Desde ese día, no he hablado con él. No tengo la intención también. El nivel de falta de respeto, especialmente de mi hermano mayor, es imperdonable. Me hizo sentir que no respetaba el hecho de que ella es mi esposa, la madre de mi hija y mi familia. Al principio, era un odio hirviente. Ni siquiera podía escuchar la música que creaba con él. Odiaba ser músico, vocalista y productor porque lo había hecho profesionalmente con él durante tanto tiempo. Ni siquiera podía escuchar el género de música en el que estaba categorizado el nuestro. Me tomó algunos años sentirme realmente mal por él. Me sentí mal porque su prioridad era y sigue siendo su banda. Se saltaría los pagos de la hipoteca solo para juntar lo suficiente para comprar nuevos equipos.
Se puso tan mal que tomó dinero de mi padre, arruinó el crédito de mi padre y mantuvo a su propia familia en la oscuridad tratando de mantener a flote su banda. Mi papá me dijo que durante una semana, él y su familia tuvieron que ducharse en la casa de mi papá porque mi hermano no podía pagar la electricidad y, por lo tanto, no tenía agua caliente en su casa. Debo agregar que mi hermano, durante este tiempo, era desarrollador y ganaba una paga muy decente. Nunca fue bueno con el dinero. Luego se convirtió en un NPC, es decir, que dejó de tener importancia o relevancia en mi vida. Mi mamá y mi papá me decían cómo le iba de vez en cuando y, por su bien, yo hacía preguntas muy superficiales. Somos los únicos hijos de mis padres y sé que les rompe el corazón que no quiera hablar con su hijo. Mis padres y yo tuvimos una conversación al respecto hace aproximadamente un año o dos sobre por qué decidí separarme de su hijo y, aunque sé que les duele, entendieron completamente y reconocieron que su hijo no es la persona más amable. Y que tengo razón en mantener a las personas desagradables fuera de mi familia. Ha pasado cerca de una década desde que hablé con él. Mi ex esposo, con quien estuve casada durante 14 años y tuvimos 20 años juntos, estaba parado bajo una farola sonriéndome mientras me decía que quería el divorcio después de que lo sorprendí con un compañero de trabajo mucho más joven en un bar. Esto sucedió 3 semanas después de que vi a mi papá morir de cáncer, y él estuvo presente en el funeral, mientras mantenía una relación con esa persona todo el tiempo. Durante 3 años, había cuidado de él a pesar de sus aventuras y su problema con las pastillas, que aparentemente surgieron de la nada y sin que yo supiera nada al respecto. Él era mi mundo entero. Pero mientras lo veía sonreír como un adolescente y quitarse completamente la máscara, algo en mí se rompió. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Sin embargo, varios años después, mi vida es mucho mejor de lo que jamás podría haber imaginado en ese momento. Tuve que dejarlo ir, pero finalmente encontré la fuerza para seguir adelante. Después de 4 semanas de licencia por maternidad sin recibir salario, le pedí a mi entonces esposo que volviera a casa porque necesitaba descansar. Me sentía agotada cuidando de un recién nacido, recuperándome de una cesárea, ocupándome de la casa y cocinando. Estaba llegando a mi límite emocional y físico. Sin embargo, mi esposo se negó rotundamente y me dijo que, ya que estaba en casa todo el tiempo, podía tomar una siesta cuando quisiera. Eso fue todo, y me di cuenta de que era culpa mía por no haber reconocido todos los factores que llevaron a esa situación. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.